Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, amigos, es un gran gozo estar queriendo compartir la palabra del Señor en este día. Se sabe de que Jesús resucitó. Muchas veces vemos una fecha, pero creo de que la resurrección es para todos aquellos que vivimos para Cristo y tener la fe en que el día que muramos en Cristo Jesús seremos resucitados como Jesús resucitó. Pero les bendigo en el nombre de Jesús y voy a ir a la palabra del Señor en este momento y los bendigo nuevamente. Les digo que sin Jesús no podemos tener vida eterna. Que quede claro de que no va a ser el pastor que te va a dar la salvación terrenal. No va a ser, como muchos dicen, mis santos, a ti, amigo católico, que interceden por mí. No se confundan. Mi deber como predicador de la palabra, que el Señor me nombró para poder llevar la palabra del Señor conforme a su voluntad, tratando de caminar en rectitud y poniendo en práctica la palabra de Dios. No hay otro intermediario entre el Padre que no sea solamente, sino que es solamente Jesús. Solamente Jesús. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. No dijo: vengan en el nombre de María, vengan en el nombre de Pedro, vengan en el nombre de tal nombre de mis apóstoles. No lo dijo Jesús. Debemos de entender de que el único que nos lleva hacia el Padre es Jesús, nuestro abogado, el que intercede cuando pecamos, porque cuando pecamos, Él intercede. Cuando nos arrepentimos, Él intercede con el Padre. Voy a ir a la palabra del Señor en esta hora. Me voy a apoyar en uno de los evangelios, el evangelio del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, capítulo 11, versículo 17, que dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Voy a orar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, me abandono en sus manos, Señor amado. Le pido perdón por cada falta que he cometido. Señor amado, te suplico que seas tú el que ponga las palabras en mi boca. Señor amado, te suplico que tomes el control de esta predicación y que tengamos el entendimiento suyo, Señor amado, y que me reveles y que me ayudes, Espíritu Santo, para interpretar esta palabra sagrada. Señor amado, porque tu palabra dice de que nosotros tenemos que predicarle a todas las naciones. Y es lo que estoy haciendo, Señor, en este momento. Padre Santo, te suplico que tomes el control de mi mente, de mi alma y de mi espíritu. Señor amado, te suplico que pongas esas palabras que vengan reveladas de lo alto. Señor amado, te suplico que tomes el control de mis hermanos y de mis amigos, y que todo demonio mentiroso sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. En esta hora vengo suplicándole que sea usted el que tome el control de todo. Padre Celestial, te lo suplico en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pon las palabras. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas y que todo ataque del enemigo es cancelado, atado y lanzado al fondo de los abismos. En el nombre de Jesús, en esta hora sea reprendido y cancelado todo poder de las tinieblas y oposición en este lugar. Todo lo que nos sirve sea cancelado, todo conjuro satánico, todo lo que es de Satanás es cancelado en el nombre de Jesús, y que los cielos se abran, Señor, en bendición espiritual en nuestras vidas, Padre Celestial. Te suplico, Padre, que nos abras el entendimiento para que seas tú el que tomes el control de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Señor amado, te suplico, Padre, que tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de los 12 discípulos, de los 24 ancianos, y de los que están, y los 4 seres vivientes. Tú eres el gran yo soy, Señor amado. Sea usted glorificado en esta predicación, Padre Celestial, y que pongas tú las palabras adecuadas conforme a su voluntad. Amén y amén. La palabra del Señor es vida, y vida en abundancia espiritual. Principalmente tiene que uno tener la capacidad y entender de que nosotros, sé que tenemos necesidades terrenales, pero muchas veces descuidamos las cosas que no perecen, como dijo Jesús. Así como fue tentado por Satanás, que le dijo, convierte estas piedras en pan. Mas Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios es la que permanece. Es lo que tratamos de hacer, que la palabra de Dios nos da el alimento que necesitamos para nuestro espíritu. Y aquí voy a leer la palabra, y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Quién era Lázaro? Era un amigo íntimo de Jesús que lo amaba mucho, en el cual aquí dice, y vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro o en la tumba. Betania estaba cerca de Jerusalén, en un lugar en el cual dice como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ok, y dice, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ok, Jesús fue un gran propósito de que estuviera lejos de Lázaro, en el cual él estaba lejos predicando la palabra, anunciando el evangelio en otro lugar. Pero Jesús le dijo de que iba a resucitar. Mas nosotros muchas veces tomamos literalmente la palabra de que el día que muramos, así corporalmente vamos a resucitar. Si morimos en Cristo, claro que sí vamos a resucitar. Pero el punto es de que aquí hay algo que me inquieta, en el cual cuando Jesús es la palabra, cuando tú lees la palabra, tú estás resucitando en el momento que tú lees la palabra del Señor. No importando la enfermedad que tú tengas, sino que dependiendo de la fe que tú tengas. Jesús le dijo a Marta eso, de que resucitaría, pero ella creyó en el tiempo de la segunda venida de Cristo, en el cual creía en la resurrección, y por eso creía en Jesús, porque Jesús es la resurrección. Entonces, cuando vemos que Marta, ella, como muchos nos pasa, de que nosotros tomamos la palabra literalmente, en el cual dice, el Señor se la llevó y resucitará. Ahora bien, les voy a decir algo que el Señor me ha hecho entender, y no voy a ser egoísta de no compartirlo. Cuando nosotros vemos de que muere alguien y dicen, en paz descanse, esa palabra no podemos decirla. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña de que si si murió en Cristo, pues la palabra está correcta, que en paz descanse. Pero esos son misterios de Dios, en el cual solo Dios lo sabe. El hombre no lo puede saber, si se salvó o no se salvó. Aunque tú digas, él estuvo en la iglesia, pero si debemos de entender de que en nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Porque muchas veces nosotros decimos, yo estoy bien con el Señor, ayuno, oro, diezmo, pero si tú tienes rencor con alguien, no amas, no tienes perdón en tu corazón, no tienes misericordia para tu prójimo, como el Señor ha tenido misericordia de ti, entonces no podemos decir de que ya se fue con el Señor y que en paz descanse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos esto, estamos como que nosotros fuéramos los dueños de la vida. Acuérdense de que el dueño de la vida es el Señor.
y uno está consciente si uno peca o no peca. Así como Lázaro, ¿por qué resucitó? ¿Por qué resucitó? Creo que tuvo misericordia Jesús. No le puedo decir que era un pecador porque no lo conocí, pero escuchen lo que dice. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, aquí le hizo una pregunta a Marta. Entonces, cuando vemos esto, que Jesús dice, el quien cree en mí no morirá. ¿Pero qué es creer? Porque la palabra creer, todos decimos que creemos. Pero ¿qué creemos en nuestro corazón? Porque podemos decir que yo creo, pero de la boca para afuera. Y no es de esa manera. Tiene que ser nacido del corazón. Porque si tu corazón está enfermo y dices que crees en Cristo y dices de que amas a Cristo y no amas a tu prójimo, estás mal. Eso no se llama creer. Y no vas a recibir la resurrección, sino que la condenación. Entonces, cuando vemos de que si no le servimos a Dios bien, le servimos a Satanás. A más de alguno de los dos le servimos. Entonces, debemos de entender de que si Jesús es la resurrección y que creemos en Él, seremos salvos. Pero para ser salvo, tenemos que poner en práctica toda la palabra de Dios. No lo que a ti te gusta y lo que no te gusta de la palabra, con eso no tendrás la resurrección, no te salvarás. Porque si tú dices esto me gusta y esto no me gusta, ahora bien, cuando viene alguien a sacarte el pecado que tú no quieres renunciar y dices y rehusas y dices no peco, estás mintiendo. Porque si te digo algo, el único perfecto, el único que se levantó de en medio de la tumba fue Jesús. Porque si él hubiera pecado, no se hubiera levantado de la tumba. Llegó íntegro. Él supo el mandato que Dios le dio para que viniera a dar ejemplo para que nosotros le siguiéramos. Porque si no seguimos lo que dijo Jesús, lo que dicen los servidores de Dios, los profetas, los salmistas, todos los que están y que fueron inspirados por el Espíritu de Dios y escribieron la sagrada palabra del Señor, si no ponemos en obra la palabra, no vamos a resucitar el día en que venga Cristo. Jesús dijo, yo vengo y vengo pronto. Hay muchos que tienen que la venida de Cristo ya han pasado muchas generaciones y la tienen como una tardanza. Acuérdense de que el Señor quiere de que todos seamos salvos. Entonces, cuando vemos esto de que nos está dando tiempo para que nos santifiquemos y le busquemos al Señor,
Es por eso. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Dios no vive en el tiempo. Pedro enfatizó algo en el cual dijo de que un día de Dios eran 1000 años nuestros. Pero lo estaba diciendo de una manera en la cual no vamos a decir, son 2 días, 3 días. No, la eternidad es un misterio en el cual nosotros debemos de entender de que nuestra alma es eterna. Y si tú dices, voy a morir en el pecado, está bien, muere en el pecado, pero tu alma va a ir al infierno. Y ese es el propósito de la predicación de la palabra, de que pongamos nuestra mano en reflexión en nuestro corazón, en meditar en si quieres ir a ese lugar. Yo no quiero ir a ese lugar. La palabra me lo dice y el Espíritu de Dios me lo ha hecho entender de que no es agradable ese lugar. Entonces debemos de entender de que nosotros debemos de servirle a Dios o le servimos a Satanás. A alguno de los dos. Si tú dices, yo voy a la iglesia, no te confundas. Con el estar en la iglesia todos los servicios, no vas a ser salvo. No. Ojalá fuera así, pero no es así, sino lo que vives en tu vida diaria y lo que pones en práctica la palabra de Dios en tu corazón, en tu familia, en tu casa. Porque si no lo haces, déjame decirte de que eres un discípulo de Satanás. Y no te confundas de que Jesús es religión. Jesús nunca dijo, váyanse a tal religión. La religión salva. No salva la religión. Jesús es el que salva. Entonces, siguiendo la palabra, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió a los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Entonces le quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, aquí habla de que Jesús, este era un propósito en el cual, para que creyesen los judíos, los que estaban con Marta y todos los que estaban allí, para que creyesen en el nombre de Jesús. Fue una demostración en la cual, cuando tú le crees al Señor, estás enferma, pero tú dices: yo le creo al Señor, y el predicador que va a orar por mí me va a sanar por medio de Jesús. Cuando nosotros aplicamos esa fe, vamos a recibir lo que necesitamos y que estamos pasando. Pero te digo algo, de que si tu fe no está activa, de nada va a servir la oración que hagan por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes también que hacer crecer esa fe, porque no solo el instrumento, sino que también tú tienes que creer de que vas a recibir lo que necesitas ahora. La palabra es la que te va a sanar, la palabra es Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo estas palabras, era con un propósito para que creyesen los incrédulos. La incredulidad, el Señor no le agrada. La incredulidad es la palabra incredulidad es de que no crees. Pero en tu boca dice que crees en un Dios. Tu boca confiesa que hay un Dios, pero tu corazón no cree. Ese es el punto en el cual nosotros debemos de entender que necesitamos que creer, pero del fondo de nuestro corazón, y recibir lo que necesitamos, bien sea una sanidad o bien sea algo en lo cual es necesario que tenemos que tener materialmente. Pero te voy a decir de que si tú lo crees con tu fe, serás salvo o salva. Porque Jesús hizo milagros, pero vio de que tenían fe. Entonces, cuando uno tiene fe y oran por uno recibe la sanidad. Pero cuando tú no crees, oran, pero tú no crees porque tienes incredulidad en tu vida. Te tengo que hablar de esta manera para que despiertes. Entonces te voy a decir que Jesús no es una religión. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Voy a seguir leyendo la palabra y escuchen como dice. Y dice: Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir.
Qué maravilloso es el Señor. La sanidad está en la palabra. La sanidad está en tu corazón. La sanidad está en lo que tú crees. Ahora bien, te voy a decir que si tú tienes ídolos, no vas a recibir nada. Lo que vas a recibir va a ser condenación si eres un idólatra. Ahora bien, si tú dices, yo soy evangélico, tengo tantos años de ser evangélico, pero no crees en los milagros, estás muerto también. Porque te voy a decir que la palabra no hay que quitarle y ni aumentarle. Entonces, esta reflexión es de que Jesús es la resurrección. Jesús es el intercesor entre el Padre y los hombres. Él está en medio de nosotros. Y el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en la tierra para todos aquellos que lo toman en cuenta. Pero te voy a decir que si no tomas al Espíritu Santo, no vas a entender la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, Él sabe, Él conoce tu corazón, Él escudriña tu mente, tu corazón y todo lo que eres. Él conoce lo que tú no conoces. Entonces el Espíritu de Dios nos está como ayudador para nuestra vida espiritual y comunicación con el Padre y con Jesús. Entonces el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, es un misterio en el cual a mí no interesa saber quién no. Lo que me interesa es tener la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de esa manera debemos de entender de que la palabra nos va a llevar a la salvación si la ponemos en práctica diariamente. Hermanos, amigos, ha sido un gran gozo haber compartido la palabra del Señor. Espero que haya sido de gran bendición. Y todo aquel que quiera recibir a Cristo, le hago el llamado en este momento, en el cual, renunciando a la idolatría, renunciando a los pecados de la carne, y decidirse por Cristo. Y así vivirás y tendrás una vida eterna en el nombre de Jesús. Todo aquel que quiera recibir a Cristo, hagan esta oración de esta manera. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados en esta hora. Soy un vil pecador y en este momento me decido a recibirle como mi único y suficiente Salvador personal. Inscríbeme en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a la cruz para el perdón de mis pecados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a orar por ustedes. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor amado, glorifíquese en la vida de ellos. Padre Santo, aquellos que están enfermos, tú eres nuestro sanador, nuestro doctor por excelencia. Señor amado, a aquel que le hace falta fe, auméntale su fe. Aumenta mi fe también. Haz crecer nuestra fe y que nos amemos unos con otros, porque ese es tu gran mandamiento. Que te amemos a ti y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Padre, por todo, y lo bendigo en el nombre de Jesús, y bendigo a mis hermanos que tomaron esta decisión. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y ha sido un gran gozo y felicidades por haber hecho la mejor decisión de toda su vida, haber recibido a Cristo
Amén y amén.